ha dicho? Aire, al aire, y yo estoy colgado hablando de mis abuelos. Vamos. Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de El Momento es Hoy, el programa que se emite todos los martes a las 18 horas, o un poquito más tarde, por AM 830 Radio del Pueblo, para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y a través del canal de Anionic Argentina de YouTube para todo el mundo. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Ser? La verdad es así, como vos decís, y un poquito más. Bueno, parece que no soy el único que está de buen humor. Acá Graciela Roja me dice que también nos está viendo y también está de buen humor. Viste que... Excelente, algo excelente. está pasando. Algo está pasando. Voy a tirar fruta, ¿eh? El portal 777 algo nos habrá dejado. A ver, el portal 777 hicieron mucho ruido como algo que venía con un cambio muy interesante y bueno, ojalá que así sea, ¿no? Porque en definitiva lo que queremos es que las cosas cambien para mejor para todos. Entonces está muy bien. Lo que pasa es que estos portales numéricos son hitos que pueden ser realmente un momento de cambio, un momento de transición. Para mí, este hito justamente fue cuando pude cerrar el curso que estaba haciendo, que dentro de muy poquito voy a estar convidándolo a la gente para que pueda hacerlo, el curso de Ángeles de las 28 expansiones lunares. Nació el día 777, o sea, a la luz vio ese día. Así que bueno. ¿Casualidad o lo esperaste? No, lo esperé porque me gustaba esa cifra, me gustaba esa fuerza, y realmente me pareció muy bueno que nazca allí. Así que... Ahí está, ahí está. Entonces, todo lo bueno que tiene esa fecha encima tiene tu intención. Exactamente, por supuesto que sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de aquellas cosas que habíamos comenzado a hablar en el último programa, donde nos habíamos puesto en el tema del transurfing, hablamos del espacio de las variantes, hablamos de... en sí empecé a volcarles un poco lo que tenía que ver con este curso nuevo que estamos haciendo, que no es solamente un curso o una formación de ángeles, ni es una formación de transurfing, sino que es una combinación que tiene que ver con una serie de conceptos que nos llevan a poder gestionar nuestra realidad. O sea, esta es la palabra, que también una palabra nueva que viene de toda esta formación que tiene que ver con aprender a poder manejar mejor las situaciones de vida. Entonces, justamente a través de estos conceptos que vamos a ver, vamos a tratar de entender y aprender a cómo poder establecer y concretar determinadas situaciones en nuestra vida, y para eso tenemos que recuperar energías. ¿Cómo se recuperan energías? Sacándolas de donde no corresponde, ¿ok? Utilizando una placa Anionic, por ejemplo, también es otra forma de recuperar energía y de tener mayor energía a disposición. Pero fundamentalmente el transurfing enseña que hay ciertas fuerzas que nos distraen y nos sacan la energía de forma regular y que se alimentan un poco de nuestra fuerza, ¿sí? Esto el transurfing lo llama péndulos, pero también son conocidos dentro de la tradición mística como egregores, ¿sí? Y hoy vamos a dedicarnos a hablar un poquito de este tema para entender cómo funcionan, qué son y cómo podemos liberarnos de estas fuerzas. Es espectacular. Yo lo que les recomiendo, sin spoilear lo que va a decir Sergio, esto ya lo venimos hablando hace muchos años, y lo que recuerdo cuando hablamos del tema de los péndulos es que es increíble, pero estamos rodeados de ellos. Todos los días nos puede aparecer en cualquier momento algún tipo de péndulo. Y lo importante es poder identificarlo. Entonces, así es. Piensen, mientras que Sergio va explicando, piensen, acuérdense qué es lo que le pasó este día, ayer, antes de ayer y demás, y vayan poniéndose en situaciones y a ver si pueden ir identificando los péndulos que se les fueron presentando en estos días, en estos momentos. Se los aseguro que son muchos y
que esos péndulos, como dijo Sergio recién, nos quitan energía constantemente. Bueno, aquí vemos una imagen en pantalla para gente que nos sigue a través de YouTube y para aquellos que nos escuchan a través de la radio, para que cuando puedan entrar se ubiquen en esta imagen. Vemos aquí péndulos moviéndose, pasando con exactitud, sin chocar entre ellos, ¿okay? Pero que en realidad los péndulos no funcionan necesariamente de esta manera. Hay péndulos que son grandes movimientos de energía, hay péndulos que se respetan entre sí, y hay péndulos que se chocan y hacen guerras entre sí. ¿Okay? O sea que en realidad uno pareciera que estuviera viendo algún tipo de estructura que justamente tiene que ver con lo que pasa entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay una sola palabra que nos lleva prácticamente a entender lo que un péndulo es. La palabra competencia es una palabra que nos lleva a pensar en dos personas donde hay una que va a ser una vencedora y una que va a ser vencida, ¿verdad? Dentro de una competencia. De un sentido simbólico o de un sentido más estricto y concreto, pero eso es lo que impulsan normalmente los péndulos. Los péndulos llevan a que las verdades de uno sean mejores que las verdades del otro, ¿se entiende? Cuando en realidad la verdad puede ser de muchas formas diferentes y pueden coexistir distintas verdades que pueden hacer y ordenar a la vida de una forma mucho más libre, mucho más completa, mucho más armónica. Pero siempre la idea de competencia está entre los seres humanos. Y a veces uno compite y no sabe por qué compite. ¿Okay? Uno piensa que tiene más razón que el otro o se enoja con el otro porque piensa diferente y no se da cuenta que en realidad está entrando una emoción que lo desgasta a uno, ¿okay? Y que realmente no tiene sentido. Porque no puedo pretender que todo el mundo piense y acepte o viva la vida de la misma forma en la cual yo la elijo vivir. ¿Okay? Y esto es, en gran medida, cómo podemos entender aquello que vos decías recién, Ariel, que es los péndulos están en todos lados y actúan con nosotros permanentemente. ¿Mm? Vayamos hacia adelante y veamos un poco qué es esto. Hoy volvemos a hablar de transurfing y hablamos de un tema polémico e interesante, que es los llamados péndulos, que de acuerdo al transurfing y a Vadim Selan, que fue el creador, hace que las personas piensen en una misma dirección. Por ejemplo, un grupo de personas que piensan similar se opone a otro grupo de personas que piensa diferente, ¿sí? Y esas personas que crean o que piensan de una forma similar y que van en una misma dirección, crean una estructura de información energética que nos afecta directamente en nuestra vida, en todo lo que es diario. Y estas estructuras de pensamiento energético son llamados los péndulos o también conocidos, como dijimos antes, como egregores. Esencialmente, un péndulo es una especie de pensamiento colectivo condensado, es el espíritu de una colectividad energética a nivel del pensamiento que puede ser una idea, doctrina, organización, ideología, club de fans, seguidores de partidos políticos, equipos de cualquier deporte, entre muchos otros grupos de tipo masivo. Por ejemplo, también puede ser profesiones, por ejemplo, los contadores, los abogados, los
las personas que hacen redes para protección de balcones, la gente que hace cortinas, la gente que enseña o se dedica a todo lo que es alternativo y holístico. Por ejemplo, también serían péndulos. Todo son péndulos, ¿ok? Porque todos son energías que tienen que ver con que nos combinamos en un mismo tipo de pensamiento y en un mismo tipo de acción para lograr algo. Tal es así que esto es un péndulo, cada idea que tiene que venir al mundo, que muchas veces nosotros tenemos ideas excelentes al respecto de nuestra profesión, de nuestro trabajo, y por una cosa o por la otra no la llevamos a cabo, y vemos que 5 cuadras más adelante, la otra persona que se dedica a algo parecido a lo que yo me dedico, termina haciendo lo que yo había pensado. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, cómo no. Bien. Totalmente. Me ha pasado dejar pasar ideas que se nos ocurrieron, o que alguien proponga algo y decir, no, eso no va a funcionar, y después es un éxito. Ahí es un éxito absoluto y bueno, pasan este tipo de cosas. Y esto tiene que ver con algo muy importante. O sea, las corrientes energéticas de los péndulos nos están llevando a determinado tipo de ideas, por un lado, y por otro lado, las ideas que vienen desde lo superior tienen que plasmarse y la mente es un emisor y receptor de onda, ¿de acuerdo? Del cual se enganchan los péndulos como si estuviésemos en este momento todos sintonizando la M830, ¿ok? Entonces estamos en el péndulo que nos enganchó en AM830 y estamos escuchando todos esto mismo, ¿de acuerdo? Y como nos gustó lo que escuchamos y nos pareció interesante, nos quedamos dentro de esto. Hay péndulos, claro, hay péndulos negativos y péndulos positivos. Acá la M830 es un péndulo positivo. O sea, yo estoy dando un ejemplo de un péndulo positivo. Entonces, yo, como te decía antes, perdón, es una pequeña interrupción, estoy pensando en cosas que me pasaron hoy. Por ejemplo, hoy me llamó una persona para pedirme un presupuesto, y cuando vi la foto de lo que me estaba pidiendo, yo ahora, después de la pandemia, me mandan fotos por WhatsApp. Veo la foto y digo, yo esto ya lo medí. Le pedí la dirección de esta foto. Cuando entré lo había medido hacía 11 años. Escucha esto. Siempre con la misma actitud. ¿Te acordás que yo antiguamente iba y tomaba presupuesto? Ese presupuesto no se había confirmado hacía 11 años. Pero siempre que iba a tomar un presupuesto, iba con el optimismo de que se iba a confirmar, ¿ok? Siempre con ese optimismo. Y 11 años después apareció. bueno, todo llega. Hay un dicho que dice todo llega, y eso llegó también. Muy bien. O sea, eso es que cada cosa tiene su momento también, y eso es parte de lo que vamos a ver en cómo poder plasmar cosas en nuestra vida, por ejemplo, a través del uso de las fuerzas de las mansiones lunares, por ejemplo, que es lo que hemos hablado hace unos programas atrás y que tiene que ver mucho con esta nueva formación que vamos a empezar a presentar. Pero primero estamos presentando estas ideas que son bastante interesantes y poderosas en sí mismas y que nos ayudan a poder entender un poco más lo que nos pasa y cómo lograr tener mayor energía para todo aquello que realmente estamos necesitando. Entonces, sigamos adelante. Me pasé uno, perdón. Lo cierto es que donde la energía se condensa, decimos que existen muchos tipos de péndulos, y los péndulos o egregores pueden ser de tipo, por ejemplo, religioso, político, familiar, nacional, corporativo, educativo, deportivo, entre muchos otros. Y estos péndulos pueden revelarse a sí mismos durante un evento público, que puede ser un partido de fútbol, un concierto, un festival, un mitin político, etcétera, etcétera, etcétera. Y es especialmente en esos eventos públicos llenos de energía donde trabajan los péndulos y hacen que las personas se enardezcan con determinadas cuestiones. O sea, esto es algo que lo vemos habitualmente.
nos gusta, hasta nos llama la atención, porque somos como llevados cuando seguimos, por ejemplo, un músico, seguimos un político, seguimos un equipo de deporte, y nos hace vibrar plenamente, pero después nos deja un poquito sin energía. ¿Sí? Conozco Perfecto. algunas personas que están ahí del otro lado, que son hinchas de River, que les encanta y me pueden entender perfectamente esto. Bueno, las masas y los líderes arrastran. Bueno, es que todo péndulo también tiene su escalafón, ¿de acuerdo? Hay gente que es líder de un péndulo, ¿ok? Y gente que son seguidores. Y los líderes de péndulos pueden ir cambiando en función del tiempo. Por eso es muy bueno cuando a vos te elige un péndulo como líder, ¿sí? Te va a dar mucha fuerza, mucho poder, mucha capacidad de poder hacer. El problema está que a la larga, si es un péndulo negativo, te va a drenar la energía y te va a dejar, como ha pasado con muchas figuras a lo largo del tiempo, en situaciones realmente a veces lamentables. Bueno, y como dice la gran película de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exactamente. Pero, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Si hablamos de que un péndulo es una gran energía que tiene prácticamente vida propia, ¿sí? Y que se mueve tratando de generar y de alimentarse y que elige a determinados líderes para que manejen esa energía y que sean los que son seguidos por los demás, podemos entender que ese líder ni siquiera es consciente de que tiene una gran responsabilidad, porque está totalmente manejado por la energía de ese péndulo. Vamos a hablar de algunas personas que llegaron a ser líderes políticos y que después se torcieron y de hacer cosas buenas pasaron a hacer cosas no tan buenas para la gente. Hablemos de deportistas que también al llegar a la cúspide se equivocaron y empezaron a manejarse de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque son normalmente como líderes de péndulos y de péndulos negativos, porque hay péndulos negativos y péndulos positivos, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos ver como algo habitual. Obviamente, puede ser una sensación muy efervescente, muy particularmente plena el ser líder de un péndulo, pero cuando uno termina siendo líder de un péndulo, deja de ser uno mismo, ¿ok? En todos los sentidos. Y eso es lo malo que eso puede traer, sobre todo en determinados tipos de péndulos. Obviamente acá la figura del péndulo, para aquellos que están viendo la pantalla, es algo figurativo, no quiere decir que el péndulo radiestésico, la plomada, sea mala ni buena, ¿no es cierto? Esto es simplemente un símbolo de esta energía que se mueve y que te engancha, que te lleva, que te trae y que te genera este desgaste y este manejo. Inclusive, un objeto puede llegar a convertirse en un péndulo o en un portal de conexión con él. Por ejemplo, los iPhone hacen que una gran cantidad de la población se identifique con la marca, se identifique con el producto, esté pendiente de todos los productos que sacan, ¿ok? Y que tengan una preferencia con respecto a otras cosas. Y que inclusive, si tienen que gastarse más de la mitad de lo que tienen para tenerlo, se lo gastan. ¿Okay? Es un poco así. O sea, de alguna manera, esto funciona de esta manera. También dentro de esta categoría de elementos físicos que nos conectan con péndulos, también podemos hablar de imágenes religiosas. ¿Okay? Aquí en la Argentina conocemos, por ejemplo, el Gauchito Gil y todo lo que tiene que ver con la difunta Correa y símbolos que son de carácter tipo religiosos, de una religión o de otra, que también conectan con la capacidad de generar transformaciones
y de arrastrar profundamente a las personas a estados que tienen que ver con cuestiones religiosas, espirituales o inclusive con suerte o mala suerte, como vemos aquí, el famoso Lucky Cat o gatito de la suerte japonés, que mucha gente piensa que es Feng Shui, pero que no lo es, y que realmente trascendió las fronteras y mucha gente no sabe por qué tiene el gatito que hace así, pero que lo quiere tener ahí porque le trae gente. ¿Ok? Entonces, todo esto son elementos también que nos conectan con péndulos. Muchas personas, como decíamos entonces, llegan a darle demasiada atención y demasiada energía mental, como por ejemplo al tema del iPhone o a la imagen religiosa o al objeto de la suerte. Y una vez que aparecen estos péndulos en la vida de las personas, obviamente hay cambios, ¿sí? Ellos pueden someter a las personas que le han dado su energía mental y ponerlas bajo su control en muchos sentidos. Y en realidad los péndulos no tienen una conciencia per se. Su único propósito de existencia es simplemente el drenar la energía de sus seguidores. De hecho, a mayor cantidad de seguidores que se alimenta o que dan el alimento al péndulo con su energía, mayor es el poder de oscilación del péndulo. Y si el nivel de seguidores de ese péndulo, ¿okay?, crece o desaparece, entonces el péndulo también puede desaparecer o morir. ¿Okay? Hay péndulos... Perdón, acá Sí. Graciela Rojas hace un comentario que está muy atinado a todo esto. Dice, en el fútbol hay muchos casos de jugadores que al dejar de jugar se deprimen tremendamente, teniéndolo todo a simple vista. Se ven como víctimas de estos péndulos. Es así Absolutamente. también. O sea, son justamente los jugadores, los deportistas, tienden a ser como los líderes de péndulos y el péndulo cada tanto busca otro para realimentarse y abandona el anterior y la persona queda totalmente desenergetizada y perdida porque le falta esa energía que antes se manifestaba a través de él. Bueno, hay un montón de ejemplos de esto, políticos que no quieren largar el poder, o sea, Muchísimo, muchísimo. infinitos. De esto, por eso yo decía que pensemos en ejemplos de todos los días que los vamos a ir encontrando. Este ejemplo que propone Graciela está perfecto, lo mismo los políticos, lo mismo alguien que trabajaba y ocupaba un puesto en alguna empresa y de repente se tiene que jubilar. Tal O sea, cual. sí, O sea, sí, hay un montón. esto nos sucede todos los días. Todos los días estamos en la influencia de estas fuerzas. Y por supuesto, lo más importante para que uno pueda ordenar su vida y crear la realidad que uno quiere es dejar de seguir péndulos. ¿Sí? O sea, darse cuenta y elegir soltarlos. Que ese es el proceso más importante que uno tiene que enfocarse dentro del proceso de crecimiento. O sea, todos nosotros somos co-creadores con Dios, ¿sí? En muchos sentidos. Somos su expresión también en lo profundo de nuestro ser. Entonces, para permitir que el universo se manifieste en nosotros y manifieste la vida que queremos, que por algo sentimos que la queremos, tenemos que dejar de ser pasto de los péndulos. ¿Se entiende? Por eso estamos hablando lo que hablamos. Perfecto, perfecto, está muy bien esto. Cuando éramos Muchos de chicos, estos péndulos tienen una naturaleza destructiva. Ellos drenan la energía de sus seguidores y los oprimen. Y encontramos ejemplos de estos péndulos en las guerras, en las crisis económicas, en las organizaciones criminales, en las organizaciones religiosas extremistas. En la historia podemos notar claros ejemplos de péndulos que también se han extinguido y han desaparecido en muchos casos. Obviamente, los diarios, las noticias, los noticieros tienen que ver con los péndulos, ¿sí? Fíjense que una persona que se queda mirando un programa de noticias en la televisión y se siente, venía bien y se siente después totalmente
fuera de sí y pesimista, ¿ok? Hubo algo que le quitó la energía y fue a través de la pantalla, por ejemplo. O sea, por eso tienen que elegir bien qué es lo que tienen que hacer, pero todos los péndulos, ya sea el criminal más difícil, puede ser dejado de lado, puede ser reducido, como está aquí en la imagen que estamos viendo. Y toda guerra donde se enfrentan gente que no tiene nada uno en contra de otro en realidad, ¿okay?, sino que está siguiendo intereses y voces que no son propias, también no tiene por qué existir. Con el pasar de los años, entre ellas encontramos culturas, ideologías, países, entre otros, que tienen que ver con péndulos negativos. Y para ganar energía necesitan enfrentar un grupo contra otro, haciéndole creer a sus seguidores de que ellos son los buenos y el grupo contrario es el malo, o los que representan... Bueno, Fer, bueno, me adelanté, vos pusiste estas fotos de estos, bueno, yo me imaginé cuando empezaste a hablar de dos de los tres líderes que pusiste acá. Yo me acordé de Hitler y de Napoleón Bonaparte, exactamente. Totalmente, así Son es, los pusimos porque realmente, a ver, Hitler para un grupo del pueblo alemán en aquel momento era un ídolo, ¿se entiende? Y lo fue seguido desde allí. Por más que después terminó siendo totalmente destructivo, pasó esto. Napoleón también generó esto mismo. La Unión Soviética, como tal, fue una idea que fue tomada por muchos, ¿ok?, seguida, y finalmente se extinguió, ¿ok? Entonces, todo esto son péndulos que ponen uno contra otro. El otro siempre es el malo y nosotros somos los buenos. Y así viceversa van cambiando los puntos de vista y llevan a la competencia constante. la grieta, hacer la grieta. Exactamente, eso también es un péndulo. Eso es un péndulo que ni hablar que es así. O sea, yo siempre les digo a la gente que, por ejemplo, a ver, personas de River y Boca, equipos de fútbol antagónicos históricamente. A ambos les gusta el fútbol, vamos, no se pueden pelear. Los políticos, todos quieren que las cosas mejoren para el país, ¿no es cierto? Sí, entre comillas. Está bien, sí, sí, es entre comillas. Pero bueno, en realidad debería ser de esa manera. Todos lo que están buscando es mejorar las condiciones de todos. No tienen por qué enfrentarse, ¿sí? Entonces, aunque haya formas diferentes, siempre lo mejor es entender que la diferencia es aceptable y que a veces combinar las diferencias nos puede llevar a situaciones mucho mejores que simplemente ver una sola cara de la verdad, ¿cierto? Partidos políticos, decíamos, contra otros partidos políticos, equipos deportivos contra otros equipos deportivos, clubes de fans contra otros clubes de fans, etcétera. Todos esos enfrentamientos son aprovechados por los péndulos para drenar la energía de sus partidarios y no descansarán hasta que el grupo que piensa en contra sea eliminado o reducido. ¿Ok? Esa es la guerra que les decía, por eso, o sea, no es tanta sincronización, hay veces que los péndulos tratan de chocar entre sí para ver quién es más fuerte y quién absorbe y quién se queda con toda la energía de todo. O sea que muchas veces las guerras, los combates, las situaciones que tienen que ver con competencia entre las personas, uno no hace otra cosa que en realidad seguir y hacer de pasto para estos péndulos. Si es derrotado, no importa. Si amas u odias algo, no importa si peleas a favor o en contra de algo. El péndulo lo que quiere es que vos pongas toda la energía que podés poner, ya sea para un lado o para otro, ¿okay? Y en ambos casos,
estás dando tu energía al péndulo para que continúe balanceándose en tu realidad, y mientras más lo alimentes, más fuerte se vuelve en realidad, y un péndulo no le importa si la energía es positiva o negativa, mientras sea energía. ¿De acuerdo? O sea, los Espectacular. péndulos Espero que a funcionan de todos, esta manera. espero que a todos los oyentes le estén pasando lo que me pasa a mí. O sea, yo veo cientos de ejemplos de péndulos que fueron alimentándose cada vez más, cada vez más, cada vez más con la energía de la gente. Y de hecho, cuando la gente le va sacando energía por cualquier razón, porque de repente miró para otro lado y demás, los péndulos fueron desapareciendo. O sea, hay cientos de ejemplos de este tipo de cuestiones. O sea, los péndulos no son para siempre. En No, no son algún para siempre. No, no, no. Duran aunque, un tiempo determinado y después... aunque se crean que paran. sí. Hay Exactamente. péndulos que son muy antiguos y muy fuertes. Por ejemplo, el que lleva las guerras entre países, normalmente es un péndulo bastante difícil. El péndulo que tiene que ver y que utiliza la generación de crisis económicas también es un péndulo bastante fuerte. Pero lo que uno tiene que hacer es no creer en sus mensajes, y de esa forma uno se puede desenganchar. Al final de cuentas, decimos, todo es energía, por eso el péndulo no le importa si es buena o mala, y se alimenta de ella indiscriminadamente. El objetivo principal del péndulo es mantenerse vivo, captando más y más seguidores. Los medios por los cuales lograrlo son los menos importantes en realidad, y lo principal es mantenerte a ti pensando en el péndulo el mayor tiempo posible. O sea, buscando que o estés hablando todo el tiempo de lo mal que está todo y de la crisis económica, o de cómo o se hace frío o hace calor, o si a tal le pasó tal cosa o le pasó tal otra, ¿se entiende? O si hay más delincuencia o menos delincuencia. Bueno, Sara, ¿cuántas veces escuchamos en la televisión o en la radio que a los políticos, yo porque es un ejemplo fácil de dar, a los políticos no les importa que se hable bien o mal de ellos mientras que se hable? Es cierto, es cierto. ¿Eh? A ver, lo que pasa es que la gente, normalmente en la conciencia de la gente, lo que queda es esta idea de que lo vi, se habló, se tocó. Lo peor que puede pasar a alguien que es parte de un péndulo es que lo ignoren. Exactamente. O sea, no importa de qué manera, lo importante es que hablen. Exactamente. Se habla, ¿viste? A veces se habla peste de alguien y dice, uy, este es un panqueque, no, y de repente, oh, candidato, así, y pasa este tipo de cosas y uno dice, wow, qué impresionante, ¿no es cierto? Porque no importa lo que hagas, mientras estés en boca de la gente, El al péndulo péndulo sigue girando. le conviene, porque capta energía a través tuyo, ¿se entiende? Capta energía y No en algún seas, momento esa energía se puede capitalizar. claro que sí, pero aparte puede ser que la persona no sea de esa forma. Es simplemente una idea que al péndulo le conviene. ¿Se entiende? Y eso es lo que crea, son ilusiones. Ilusiones que nos van como manejando, llevando a emociones intensas, y nosotros estamos otorgando esa fuerza frente a lo que nos gusta o lo que no nos gusta, ¿ok? Diciendo esto es bueno, esto es malo. Y ahí es donde le estamos dando la energía al péndulo. Entonces decíamos que el objeto del péndulo en sí es que en tu conciencia esté el mayor tiempo posible en esa idea que te conecta con lo que el péndulo es. Dando la energía sin darte cuenta, es una de las formas más comunes que el péndulo capta seguidores y absorbe esto. La gente no es consciente de que habla siempre de lo mismo, se maneja siempre en lo mismo, se reúne con gente que habla de lo mismo y
elige que esa paridad se dé permanentemente entre lo que es lo de adentro y lo de afuera similar, ¿no es cierto? Ya hemos hablado muchas veces sobre una ley cósmica que dice lo similar atrae lo similar, y en este caso, en el caso del péndulo, nada más concreto que eso. Es a través del miedo, del complejo de inferioridad, del sentido de culpa, entre otros sentimientos negativos, dependiendo de tu carencia, que elegirás un grupo religioso, por ejemplo, un partido político, un equipo de fútbol, un club de fans o cualquier otro tipo de grupo que te dé esa falsa idea de pertenencia. Y una vez unido a tal o cual colectivo, formas parte de una granja energética que utilizan los péndulos para subsistir. ¿Te gustó esta frase? Decime si no es mortal. Decime si no es mortal esto. O sea, todos somos pasto, ¿sí? Pasto de estos péndulos. A la gente los arrastran los péndulos a todo este tipo de sentimientos. El reproche, el otro que te dice que no, el que te juzga. Si vos permitís que ese juicio te haga mella, entraste y te dejaste enganchar por el péndulo. Es terrible, estamos rodeados de péndulos todo el día, absolutamente. Bueno, un gran generador de péndulos son las redes sociales, el teléfono absolutamente celular. El teléfono celular, terrible, terrible. En sí mismo, yo conozco ejemplos de amigos míos que durante una cena no pueden dejar de mirar Instagram en el teléfono, por ejemplo. Y vos decís, ¿qué estás haciendo? O sea, ni siquiera contestando un mensaje de alguien que les escribió, que ya estaría diciendo, che, no da, estás comiendo con nosotros. Sí, estás conmigo, estás ahora, pará, después contestá. Exacto, estés contestando un mensaje, no da. Pero ni siquiera eso, o sea, agarrar el celular para ver TikTok o para ver Instagram. O sea, más que eso no hay. O sea, la tecnología misma, las redes sociales, estamos rodeados. Bueno, son péndulos y se movilizan péndulos a través de ellas. Que es así. Porque vos fíjate que no todo el mundo ve lo mismo y hoy por hoy cada uno tiene la información que le interesa, como que estos sistemas te mandan esa información y no otra, ¿no es cierto? Entonces es como que te enganchan permanentemente. A mí me ha pasado, por ejemplo, de ponerme a mirar TikTok y me pasaron 2 horas y yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice con estas 2 horas? TikTok tiene la habilidad, como si fuese una persona, ¿viste? TikTok tiene la habilidad de que si vos ves TikTok antes de dormirte, lo más probable es que no te duermas, porque te interesa tanto lo que te da, o sea, está el algoritmo es tan claro en función a la cantidad de segundos que vos miraste cada cosa, que te tira todo lo que te gusta, o sea, capta tu atención en un 100%. Es un péndulo perfecto. No, es impresionante, impresionante. Sí, porque va captando tu atención constantemente. No es que tal vez le perdiste la atención en algo, o sea, te dormís o dejás de ver TikTok cuando vos decidís salir de ese péndulo, o sea, cuando tenés un rapto de lucidez y decís, no puedo estar todo el día haciendo esto. Yo me sorprendí a mí mismo, mirá que yo no soy de engancharme de esa manera, uno detrás de otra, 2 horas, digo, me voy a dormir a las 2 de la mañana, no puede ser, no puede ser. Es que, y no hay nada más increíble que agarrar el TikTok de otro y ver qué es lo que está viendo, porque le conocés la vida. Bueno, no, eso jamás se me dio a mí, ya con lo mío me basta y me sobra. Pero debe ser una forma interesante de poder ver qué le interesa al otro, qué es lo que quiere realmente. Por eso, bueno, esto va a sonar, prefiero YouTube toda la vida, ¿no? Porque YouTube elijo yo.
Y eso ¿Crees, está bastante bueno. crees que elegís vos, por lo No, menos? elijo bastante. Yo te puedo decir que si bien YouTube tiene lo suyo, y no vamos a decir que todas las redes sociales lo tienen, en YouTube vos estás pudiendo elegir un poco mejor. Y la radio, ni hablar, la radio es un acto de ir y prender una sintonía que sabés que encontrás aquello que te va a gustar y aquello que vos estás eligiendo. Es Entonces, verdad. yo creo que tenemos que volver a ese tipo de cosas y esto es un llamado de atención de no dejarnos más arrastrar por péndulos terribles como los que estamos hablando, ¿no? Que nos sacan totalmente la energía, que nos sacan tiempo y dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos con el tiempo? ¿Qué hicimos con la energía? O sea, ¿qué nos dejó eso que vimos? Nos dejó publicidad para que compremos, Ser. Y bueno, mira cómo te dice acá, no, 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 no. No, Es así, es así. es así, sí, sí, totalmente. Bueno, Seguimos comiendo como vacas. exactamente. Bueno, por ejemplo, un péndulo puede captar la energía mental y tu atención y hacer que mantengas ese estado continuo cada vez que el grupo al que perteneces no obtiene el resultado, por ejemplo, de que tú esperabas, esa sea una victoria o un reconocimiento que esperabas, y una vez que comienzas a sentirte frustrado y molesto, te hace entrar, fíjate cómo, o sea, el péndulo te lleva de un estado de expectativa positiva a una expectativa, a una situación negativa, donde el mismo péndulo te lleva a que fracases, para ahí drenarte toda la energía en el fracaso, ¿sí? Porque es el punto donde uno le da más energía a los péndulos, en la forma exacerbada, en la forma no pensada, en la forma... y cuando uno entra en este estado de frustración y de molestia por las cosas que le han pasado, imagínate el equipo de fútbol que le fue mal, imagínate el partido político que no ganó, o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces uno comienza a moverse inconscientemente cuando pasa eso hacia una realidad del espacio de las variantes que esté acorde con tu frecuencia energética. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entro en ese tipo de juegos del péndulo, soy llevado a experiencias que cada vez me van a hacer sentir más frustrado, más triste y más deprimido con la vida. O sea, eso es lo que se llama la espiral destructiva en la cual el péndulo te envuelve, te drena completamente y vos perdés todo lo que tenés y todas tus posibilidades sin darte cuenta, porque el estado de depresión, el estado de frustración, es donde realmente no te das cuenta que entras en una vorágine terrible. Obviamente, siempre antes de llegar al final, hay posibilidades que el universo nos da para que nosotros cambiemos eso. Como esto que estás escuchando en este momento, en tu casa, en tu lugar. Si estás escuchando esto es porque tenés esa oportunidad, ¿ok? Y eso es lo importante, porque eso es lo que tratamos de explicarte aquí. O sea, podés cambiar las situaciones, podés modificar y elegir hacia dónde ir con tu conciencia en el espacio de las variables, porque todo está dado. Lo peor, que es lo que trata de llevarte el péndulo, o lo mejor, si sabes cómo moverte con las fuerzas universales a favor y poder concretar lo que realmente querés. O sea, agarrar una placa Ionic y ponerte a pensar, como hemos dicho muchas veces, en aquello que querés materializar en tu vida y proyectarla hacia un elemento que amplifica ese poder, es como que naturalmente eso te va llevando hacia el espacio de las variantes, donde se encuentra también lo que vos querés. Y hay otros métodos aún mucho más importantes que podés utilizar combinados con estos, que ya iremos hablando en otros programas, porque esto tiene que ver con el curso de ángeles que estoy justamente empezando a compartir con ustedes y que empiezan a saber de qué se trata. Entonces, esto es lo interesante. En cualquier caso, decimos, el péndulo va a seguir captando tu energía en un loop infinito, a menos que decidas salir de él. Debemos tener en cuenta que uno no puede luchar contra un péndulo, porque el simple concepto de la lucha ya está alimentando al péndulo.
sea, si yo me peleo con la situación, le di toda mi energía. Así nomás. Atención con eso, que es algo muy importante. Con los péndulos no se puede pelear. Porque donde uno pelea, hace lo que el péndulo quiere. Espectacular. Hay una escena increíble en una película, de la primera película de la era moderna del Increíble Hulk, en donde él se encuentra con su padre y su padre le chupa toda la energía. ¿La tenés esa escena? No, no me acuerdo, no la recuerdo. Y el padre le dice, pelea más todavía. Quiero que pelees más. Pelea más. Cuanto más peleas, más energía pones y más energía te chupo. Es increíble, ¿eh? No lo Es había así, notado. es de No lo esa había manera. notado. Por eso no hay que pelearse ni con el equipo de fútbol contrario, ni con el candidato que a uno no le gusta, ni con el candidato que está, ni con el jefe, ni con nadie, porque si nos peleamos, le estamos dando la energía. ¿Okay? Bueno, y ahí se une con un concepto que hablamos, la última vez que hablamos de esto, que las cosas salen sin esfuerzo, que no es Exactamente. esto que nos dijeron constantemente de que hay que ir con el cuchillo entre los dientes, ponerle todo, ponerle esto, ponerle No todo. es de esa manera. Ojo. No es de esa manera. Cuando estamos en lucha, estamos alimentando al péndulo. Lo que uno tiene que hacer es salir de su influencia. Darse cuenta primero de que uno está siendo llevado y arrastrado por un péndulo, inspirar profundo, soltar y liberar la importancia. La importancia que le dimos a eso es lo que nos hace darle la energía. O sea, le quitamos importancia. O sea, en vez de pensar que el país es un caos y nunca va a ser, y las cosas, lo que generalmente piensa mucha gente, uno tiene que decir, no, lo que importante es cómo está mi esposa, cómo está mi hijo, cómo está mi señora, cómo está mi amigo, que eso es lo que yo puedo. No me puedo ocupar del resto. ¿Ok? Porque todos perdemos mucha energía hablando de lo mal que está todo, ¿sí? Y eso es darle de comer al péndulo. Y no solamente hablo de Argentina, ¿eh? Estoy hablando de Colombia, estoy hablando de México, estoy hablando de Chile, estoy hablando de todos los países, porque con quien hablo piensa igual. Y le Bueno, pasa de lo Francia, fíjate el lío que hay en Francia, lo que está pasando Exactamente. en España ahora con el tema de las elecciones, es así, es tremendo. Nuevamente, Bueno, es todo lo mismo, no importa de dónde estemos no hablando. importa. Déjame, ya que estás nombrando a tantos lugares, saludar a Joel Palacín de Puerto Rico, a Sonia Camarero, que nos escucha desde California, y bueno, y tantos más que nos escuchan y son oyentes silenciosos, que no nos Exacto, dicen sí. de dónde, que tampoco es importante, ¿eh? Pero bueno, ya que No, están tal acá, cual. Lo nombraste a... importante es que esto no es para una región del mundo, esto le pasa a la humanidad, ¿ok? Y donde sea que estemos, puede ser que un lugar esté un poco mejor aparentemente que otro, todo el mundo ve y se deja llevar por este tipo de influencias, porque uno no compara cómo está el otro. Generalmente uno piensa en cómo estoy yo y lo que estoy viviendo y no se da cuenta la magnitud de la energía que pone en eso. Hoy, fíjate esto, hoy salió una noticia que en Alemania están, fíjate, lo que es nosotros pensamos que en Alemania hoy en día estamos hablando de vanguardia, primer país del mundo, economía más fuerte del mundo, más ético, más todo, después de haberla dado vuelta, porque sabemos que tocaron fondo en su momento, hoy lo nombramos, pero hoy salió una noticia de que en Alemania hay redes sociales, o llamémoslo péndulos, que les enseñan a los alemanes cómo comprar por internet y pagar en pesos, así el cambio les favorece. Si eso no es un péndulo, ¿el péndulo dónde está? Absolutamente. Eso lo inventó algún argentino, seguro, Por seguro. eso, ¿de dónde está arrastrado o no? El péndulo Absolutamente. argentino penduleando en la economía de algún De alemán Alemania. por ahí.
Qué increíble, qué increíble. Bueno, no importa, hay cosas que son positivas y cosas que no lo son. Lo importante es que tenemos que entender que esto, la forma de quitarnos al péndulo de encima es no darle importancia, es darnos cuenta que la paz, el respirar, la profundidad, el querer ser libre y dueño de nosotros mismos es lo importante, y esto es lo que hace que el péndulo pueda colapsar y se extinga en su fuerza. Y esta es la segunda regla principal del transurfing, como se llama habitualmente, dado que la primera regla es que podemos ir a donde querramos, porque todas las realidades están dadas en el espacio de las variantes, que fue la que hablamos en el programa pasado y que lo pueden ver. Para poder deshacerse de un péndulo, primero debemos admitir que existe y que tiene todo el derecho de hacerlo, ya que es parte de las infinitas realidades dentro del espacio de las variantes. Entonces, lo que debemos hacer es simplemente calmarnos y perder interés en dicho péndulo e ignorarlo. Y al hacerlo, le estás cortando el suministro de tu energía mental. Por ende, ya no formas parte del péndulo cuando te calmas y eres indiferente a los péndulos entonces, y podrás reservar tu energía mental y utilizarla en pensamientos que te moverán a una variante más positiva de tu realidad. Ahora, quisiera saber si perteneces o no a algún péndulo. ¿Te gustaría saberlo? Pertenezco a un montón de péndulos, estoy en el horno con los péndulos. Entonces escucha y date cuenta de lo siguiente. Si perteneces o profesás alguna religión en particular y despreciás a las otras religiones y sientes que tu religión es la única correcta, entonces formás parte de un péndulo negativo. Si apoyás un partido político o un candidato en particular y te dedicás a transmitir sus mensajes y a criticar al candidato oponente, entonces formás un péndulo negativo. Si eres un fanático del fútbol y tienes un equipo favorito y te irritas o te deprimes cada vez que pierde tu equipo y deseas que el equipo contrario le vaya mal, entonces formás parte de un péndulo negativo. ¿Les queda claro? Está clarísimo, Muy bien. O sea que, los péndulos están constantemente, porque en donde vos te imaginás, Obvio. te ves, estás inserto en todos los péndulos. Lo que pasa es que hay péndulos que son negativos y hay péndulos que son positivos. Y hay claro, péndulos que son positivos que se pueden transformar en negativos. Exactamente. Y péndulos que son negativos que generalmente no se transforman en positivos. No, muy difícil. Dar la vuelta es muy difícil. Si eres un fanático de un artista, perteneces a un club de fans y te enfrascas en discusiones en redes sociales para defender a tu artista, si dedicas tus energías a desprestigiar a los otros, entonces formás parte de un péndulo negativo. Si tenés un sentimiento nacionalista bastante marcado y te sientes capaz de luchar por tu país a costa de tu propia vida, o te indignás cada vez que se habla mal de él y criticás a los demás, nacionalidades sobre todo, entonces formás parte de un péndulo negativo. Y si te dejas influenciar fácilmente, ¿okay?, por noticias de guerras, pandemias, crisis, economías y demás malas noticias, entonces formás parte de un péndulo negativo. Cualquier cosa o grupo que demande pasión, energía, atención, amor, desequilibrado, odio, miedo o cualquier otro sentimiento fuerte por parte tuya y que a su vez promueva un sentido de competencia, es justamente de esa energía que se alimenta de ti y es un péndulo negativo. Si en cambio las energías que observas y que están en tu vida te hacen sentirte mejor y te hacen vencer situaciones propias, internas, y te ayudan a vivir mejor en un sentido de unidad, buscando no el competir, sino el colaborar con el otro para vivir mejor todos, ese es un péndulo positivo. ¿Okay?
y es la forma de distinguirlo, en definitiva. El péndulo del horario nos está agarrando, así que yo te Sí, ya diría que veo, ya veo. Así que bueno, lo dejo acá, lo dejamos vamos a aquí seguir. porque ya hablamos de todo. Y lo importante es que no hay solamente péndulos negativos, son muchos menos los positivos, pero los positivos tienen mucha fuerza porque son milenarios. ¿Okay? Y si nosotros podemos conectar con esa sabiduría, con eso que nos lleva a vivir mejor, realmente vamos a poder utilizar lo que el péndulo también nos puede dar dentro de lo positivo. ¿Quieren saber más de esto? Pues sigan el programa y trabajen y anímense a ir más allá de las limitaciones que ustedes mismos se han impuesto. Bueno, sin más, les agradezco básicamente el habernos acompañado. Gracias por estar en esta radio, en este programa de YouTube, y compartan con toda la gente que ustedes quieran esto que hemos hablado. Llévenlos a la reflexión. Si ustedes liberan a la gente a través de este mensaje, van a poder conectar con los péndulos más positivos, ¿ok? Y van a poder hacer lo que realmente ustedes desean, concretar la vida que ustedes desean más fácilmente. Gracias por estar, que tengan una excelente semana. Nos vemos. Chao. Chao. Muy bien.